Benditos hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a una enseñanza más, la enseñanza número 27 de la Epístola a los Hebreos. Que la gracia y la paz estén con cada uno de ustedes, la presencia de Dios, la luz. De todo corazón deseo, mediante la presencia de Dios, que esta bendita palabra del fruto para el cual Dios mandó a su Hijo y nos ha dejado una iglesia y nos ha dejado estas riquezas, esta bendita palabra, para que los que creemos en la resurrección estemos eternamente con nuestro Señor. Nos quedamos ayer en Hebreos 12, vamos a empezar el 19. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la epístola de los Hebreos nos hace la comparativa del primer pacto, de lo terrenal y lo espiritual, así como los que han dado un seguimiento en Romanos, en Gálatas. Así que ayer vimos que no nos hemos acercado al monte terrenal, al que se podía palpar, al fuego físico, que Dios todas esas cosas las utilizó proféticamente como una enseñanza espiritual, como una sombra, y que hoy podemos, mediante la presencia de Dios, mediante la santidad, tener la revelación por medio de Dios para poder comprender este bendito pacto, estas benditas riquezas de las cuales nos ha hecho participantes a todos los que hemos creído. Entonces dice también, no nos hemos acercado al primer pacto, dice en el 19, al sonido de la trompeta física y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase. Esta bendita historia viva como una enseñanza muy profunda que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento y que viene en Éxodo, es que cuando fueron al monte de donde Dios los citó por medio de Moisés, a un monte donde no podía entrar nadie, pero que únicamente iban a escuchar la voz de Dios, en el momento en que escucharon la voz de Dios, rogaban, y el mismo Moisés no podía soportar la voz del Todopoderoso que les hablaba desde el monte, y rogaban que por favor se callara. Primeramente explico lo del sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta, ya hemos visto que la bendita trompeta en el Antiguo Testamento, esa bendita enseñanza que Dios nos ha dado, es que cuando se tocaba la trompeta, el pueblo tenía que tomar el yelmo, tenía que tomar su armadura, tenía que tomar su espada, tenía que cerrar las puertas y estar al pendiente porque era guerra, era que venía el adversario. El atalaya generalmente daba el aviso, se tocaba trompeta y la trompeta era un aviso de guerra. De igual manera no nos hemos acercado a esa trompeta física, sino a la voz de Cristo, a la verdadera guerra, ya no a la física como vimos en Jericó, ya no a la física que es con una espada, con un escudo, con un yelmo, ya no tenemos lucha contra carne y sangre, sino nos hemos acercado a la trompeta celestial, de que en el momento que murió y resucitó Cristo, empezó la guerra, y todos los días esta bendita palabra viva nos alerta, nos exhorta, nos amonesta, nos redarguye. La Iglesia Santa nos está en todo momento tocando la trompeta verdadera, que es el tener cuidado con el adversario, porque vuelvo a repetir, la lucha ya no es contra sangre y carne, sino hoy es contra Satanás, contra principados, contra lo espiritual. Así que nos hemos acercado no a la sombra, no a lo terrenal, no al ejemplo que Dios puso, sino nos hemos acercado en este pacto a lo verdadero. Ahora, que no podían escuchar la voz y que rogaban, y el mismo Moisés también dice en la Escritura que no podía soportar la voz, se refiere, bendito hermano y bendita hermana, a que en este bendito pacto, para poder escuchar esta bendita voz de mandamientos y poderla tener como miel, poderla tener con hambre, poder decir amén,
se necesita tener el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, si yo escucho cada mandamiento y la voz de Dios a la carne, dura se me hace la palabra, digo, cállate, no puedo escuchar esa palabra, que callen a ese pastor que habla de la cruz, que callen a ese representante que habla de dejarlo todo, que callen a ese representante que está loco y le llaman terrorista porque enseña no escuela, no trabajo, enseña una consagración, enseña, cállenlo. ¿Quién podrá escuchar esta voz? Por eso también sabemos que los pecadores que estaban en la carne y que no le creyeron a Cristo, dijeron, dura es esta palabra, cállenlo, ¿quién podrá soportarla? Entonces, ya Dios nos está enseñando en este versículo que en el primer pacto, la voz bendita de vida, el verbo de vida, que es la palabra y son los mandamientos, no se pueden escuchar porque nos causa ira, la ley de Dios nos causa, así lo dice, ya lo vimos en Romanos, ¿verdad? Que esta ley sin el Espíritu Santo nos causa ira porque la queremos hacer, pero se nos hace dura, se nos hace pesada sin el Espíritu Santo. Recuerda que estamos hablando de un pacto hoy de fe. Y en el primer tratado no estaba el pacto de la fe. Entonces, dice, no se han acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más. Dice en el versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ahí está, no podían soportar. De igual manera, yo soy un ser espiritual, me encuentro con un impío, con un inicuo, con un cristiano carnal que esté pecando y le hablo de la cruz de Cristo y me dicen, legalista, cállenlo, fuera con él, mátenlo, como a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no pueden soportar los mandamientos y las órdenes de Dios. Entonces, para poder escuchar este lenguaje, para poder entender este lenguaje, se necesita fe, se necesita la cruz, se necesita haber nacido espiritualmente. Por eso dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será pedrada o pasada con dardo. Era lugar santo. Aún una bestia, si pasaba el límite que Dios les había puesto para que no pasaran en ese monte, era pedrada o era muerta, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y recordemos que cuando Dios hace comparativas con bestias y con animales, se refería espiritualmente hablando a nosotros, porque una bestia de carga, un buey, un camello, un asnillo, un burrito, representa comparativamente con los ejemplos que Dios nos deja en la palabra, un siervo que está trabajando y que lleva las cargas que nos encomendó Cristo mediante la fe y mediante el Espíritu Santo. Pero en el primer tratado, en el primer pacto, de igual manera hoy, a los que piensan que son apóstoles, pastores, a los que piensan que son bestias de carga, no se pueden acercar a Dios, no se pueden acercar a lo verdadero, no se pueden acercar a lo que nos trajo Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo nos hizo cercanos a Dios, nos acercó al monte que no se puede palpar, nos acercó a lo espiritual, nos acercó a la verdadera voz, nos quitó los sellos que estaban en el Antiguo Testamento y estas benditas ordenanzas de perfección de una muerte al mundo, fuimos acreedores por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo. Por eso la bendita palabra de Dios dice que para muchos esta palabra les parece amarga, pero a los que creemos y tenemos fe es miel, es Señor, ¿qué más hago? Señor, es mi alimento, Señor, es mi paz, dame más mandamientos, ¿qué más hago? Y no nos parece dura porque ya estamos en el pacto de la fe. Ahora dice aquí, en el versículo 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. De igual manera, ¿verdad? Tan terrible era lo que se oía y lo que se veía, el fuego, que estaba temblando. El mismo Moisés, dice que el mismo Moisés, aún terrible, dijo, estoy espantado y temblando. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, porque nuevamente lo que nos quiere enseñar Dios aquí, lo que nos quiere dar a entender,
es que Moisés y cualquiera que no sea participante de la sangre de Cristo Jesús y de lo que Dios nos ha dado, cualquier cristiano que no tuvo fe y que no tiene la presencia de Dios, lo que se escucha es terrible, es espantoso. Mire, yo estaba viendo apenas, no sé si usted haya visto alguna noticia apenas el día de hace 3 o 4 días, de un pastor, creo que africano, donde se está diciendo que creo que murieron 60 y tantas personas por un ayuno que les dijo que hicieran y que los iba a llevar a la vida eterna, y que murieron. También este pastor y el pastor que saca este documental, que es de allá también de África, creo, dice que las autoridades de ahí de donde predicaba este pastor, y este mismo pastor da también testimonio de llamarle terrorista a este pastor, porque este pastor enseñaba, yo no lo conozco, yo apenas vi la noticia, no sé cuál sea su prédica, pero enseñaba a que la educación del planeta Tierra que se da en las escuelas era del diablo y no era de Dios. Bueno, yo no sé lo que predique. Yo aquí, lo que Dios me ha permitido predicar es que la sabiduría del mundo, Dios la ha dejado como loca y tonta, que esa sabiduría no la trajo Dios, o esa educación como lo llaman, porque el único que puede disciplinar, el único que puede corregir, el único que tiene poder para penetrarnos a esta bendita vida y a esta bendita palabra, a esta profesión, es Dios. Y claro que hay un precio para poder participar de este bendito camino, y es una muerte, es una separación, no porque yo lo invente, es porque viene en la palabra de Dios, es porque viene en la Biblia. Entonces, se nos llama terroristas, porque estamos viendo aquí de Moisés, ¿verdad? Que lo que escuchaba y las ordenanzas y lo que veía era terrible y se espantaba. De igual manera, es por naturaleza, cualquiera que es un cristiano carnal y que no tuvo fe, se espanta de las prédicas que damos. Es un terror. No somos terroristas, somos asesinos para ellos. Somos legalistas, somos gente que destruimos. Claro, vuelvo a repetir, meditemos, bendito hermano. Entonces, el mismo Moisés en las ordenanzas y en el fuego que se veía, porque recuerde que sin santidad nadie puede ver a Dios, y efectivamente Cristo Jesús nos limpió con su bendita sangre de todo pecado para poder recibir en la santidad, limpios de pecado, al Espíritu Santo y guardar este depósito. Bueno, entonces dice, dice en el video, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora, gloria a Dios, bendito hermano y bendita hermana, en este bendito pacto que Cristo Jesús vino a quitar lo primero y a establecer lo último, lo verdadero, que lo primero fue un culto, fue terrenal, fueron parábolas. Ahora, nosotros, Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, mediante la cruz y mediante su sangre, nos hizo cercanos y nos hemos acercado al monte de Sión, que no se puede palpar. ¿Cómo es posible esto? Muy bien. Dios es espíritu. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros aquí en el planeta Tierra vivimos en una tercera dimensión. Una tercera dimensión la primera dimensión es estar en una parte donde no me puedo mover ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a ningún lado. Pero sí estoy, no en un estado de gravedad, no cayendo, sino estoy firme. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión que nosotros también tenemos es que podemos movernos para cualquier lado, no nada más parados, sino podemos movernos, es una segunda dimensión. Y la tercera dimensión es que podemos subir un elevador, en un avión, bajar. Y la cuarta dimensión es estar fuera de este planeta Tierra y de la gravedad espiritualmente. Ahora, este pacto de la fe
fue crucificar la carne, fue morir a lo terrenal, fue separarme de lo terrenal y me resucitó Dios y me empezó a dar una forma mediante la fe, mediante el hambre, hasta en sus manos alcanzar la estatura de Cristo o de un ángel o del varón perfecto. Y una persona que terminó el discipulado es una persona que es de arriba, que tiene un acercamiento con Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 4. Porque mi Padre está buscando adoradores de espíritu y espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que el primer pueblo fue carnal, fue débil, estaba lejos de lo celestial. Nos trae Cristo Jesús lo celestial, nos trae la resurrección, nos hace ángeles y nos hace una cercanía con Dios, con la presencia de Dios. Y como dice también en Efesios capítulo 1, que Dios nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, en los lugares de arriba. Recuerde que hoy estamos en un monte no físico, no en el monte que se podía palpar. El monte que nos ha traído Dios hoy es todo aquel que está en la cruz, todo aquel que está en la azotea, todo aquel que está arriba, todo aquel que desde abajo escuchamos: bájate de la cruz, bájate del monte, ven a participar de todas estas cosas que te estás perdiendo, dale gusto al gusto loco. Y que uno diga: soy de arriba, soy un ser angelical, no puedo, me he acercado a la espiritualidad, porque en el primer pacto no vino lo espiritual, sino viene en el segundo pacto. Entonces, aquí vamos viendo la cuarta dimensión, que por fe nosotros declaramos que somos seres espirituales. Sí, yo empecé por fe, sin ver, ahora veo que Dios es veraz, porque aunque los ciegos y los pecadores no me pueden ver caminar en el mar, yo sí puedo verme y puedo ver a hermanos que están arriba, que no militan en el mundo, que no se enredan en las cosas civiles, que no tienen amistad con el mundo, que no tienen deseos a la carne, sino únicamente están inclinados a la piedad, a los negocios del Padre, están concentrados en esta obra, esperando el galardón de la vida eterna. Eso es, bendito hermano, ser de arriba. Eso es imitar a Cristo, ese es tener la imagen de Dios. La imagen de Dios es espiritual, la imagen del enemigo es animal, es terrenal, es de aquí abajo. Ahora, nosotros no nos hemos acercado al monte de Sión, al monte, a la ciudad del Dios, sino nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, la palabra nos enseña que son ministros y que son consiervos nuestros. Hay una cita en Apocalipsis en donde a Juan, el que escribe Apocalipsis, Dios por medio de Juan, cuando se le muestran la ciudad santa, las bodas del Cordero, y se le muestra toda esa bendición, cayó postrado a los pies de un ángel, y el ángel le dijo: mira, levántate, Juan, porque yo soy un consiervo tuyo nada más, solo debes de adorar a Dios. Entonces, los ángeles, como lo vimos también, bendito hermano y bendita hermana, al principio en Hebreos, nos ha dado Dios el conocimiento que son llamas de fuego, ministros de Dios, siervos de Dios, para los que se van a acercar. Y de igual manera, yo debo de tener la imagen de un ángel. Me he acercado. Mire, un ángel simbólicamente, no, porque Dios habla con puro simbolismo, tiene alas. De hecho, así aparecen algunos en Ezequiel. También aparece en Apocalipsis, los seres alados. Pero, ¿qué semejanza puedo tener yo? Las alas representan lo que viene en Apocalipsis 12, que a la mujer, a los santos, se nos dieron las alas del gran águila para volar sobre la serpiente. Esto quiere decir, las alas representan que un ser espiritual no está en el hoyo, no está en el abismo, no está en el mundo. Bíblicamente el hoyo, los abismos, la oscuridad es el mundo,
es lo terrenal, es lo de aquí abajo. Ahora, una persona que es de arriba, que se ha acercado al monte de Sión, que se ha acercado a lo celestial, no tiene nada que ver, como yo o Dios nos ha venido diciendo durante todas estas enseñanzas, no tiene absolutamente nada que ver. Y recuerde que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, la comparación de un cristiano carnal y de un cristiano espiritual. Hemos visto, Dios nos deja el fruto, el comportamiento. Recuerde que lo vimos en Gálatas 5:22, el fruto del espíritu, el fruto de un ser espiritual y el fruto de un ser carnal. Ahora, este es el nuevo pacto, esta fue la resurrección, esta es la transformación del nuevo pacto, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. La carne pasó, el pecado pasó, he aquí todo es hecho nuevo. Esto quiere decir el bendito poder de Dios, el bendito poder del alfarero, su diestra y su poder me transformó de un ser carnal, de un ser animal, de la imagen del diablo, a un ser espiritual. Porque también la bendita palabra de Dios nos enseña que Dios es Dios de espíritus y no es Dios de carne. Entonces, aquí dice, fíjense, a la compañía de muchos millares de ángeles, porque arriba, bíblicamente, hay millares de ángeles en la creación de Dios, a pesar de que Satanás engañó a la tercera parte de esta creación que Dios hizo allá arriba, que hoy se llaman ángeles caídos. Pero a pesar de todo, hay muchísimos y ahí nos hemos acercado, porque si yo tengo el fruto de un ángel de arriba, que un ángel de arriba pues no anda en fiestas, no anda trabajando, no anda buscando dinero, no anda buscando poder, no anda buscando fama, sino en todo momento es un siervo de Cristo y del Dios Altísimo allá arriba. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora dice, nos hemos acercado, dice en el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora bien, en este bendito pacto, todas estas benditas riquezas que estamos viendo, el que tiene oídos, el que tiene entendimiento, le va a dar gloria a Dios y va a cuidar con su vida estas bendiciones para que el ladrón no nos las quite, pero al que haya teniendo o al que tenga conocimiento. Nos hemos acercado a la congregación, que es una riqueza, porque la congregación es mi familia, la congregación son consiervos, la congregación es el pueblo de Dios, la congregación es el altar, es la casa de Dios, es el templo que Cristo Jesús vino a levantar, no con manos humanas, sino con su sangre. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, que es muy importante. Yo le explicaba la vez pasada por qué primogénito, ¿verdad? Ok, yo cuando fui llamado, me llamó Dios para tener la mirada puesta en la meta y alcanzar la primogenitura, la que perdió Esaú, y cada uno es responsable de hacerse acreedor a esta riqueza y a esta promesa de llegar a ser un primogénito. ¿Cómo puedo llegar a ser un primogénito? Muy bien, terminando mi discipulado conforme a la disciplina y conforme a la voluntad de Dios, y una vez que terminé mi discipulado, se me da por medio de Dios el segundo bautizo y se me da un ministerio, se me da un don para que entonces yo empiece a evangelizar, mis pies empiezan a llevar el evangelio, empiece yo a ser un instrumento donde llegue a católicos o donde llegue a toda esa gente que está bajo el poder de Satanás, y yo sea el primero en que haya llegado a sus vidas y que tenga el privilegio de darles un seguimiento durante todo el tiempo que Dios me permita trabajar en este planeta Tierra. Ahora,
todos somos llamados y nos hemos acercado, porque eso es lo que nos enseña Dios. Ese es el pacto, que todos somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos, pero no todos llegamos a la meta. Digo, para eso nos llamó Dios. Recuerde, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. Recordemos que Esaú perdió su primogenitura, lo expliqué en Hebreos, y que perdió su primogenitura Esaú, y que Jacob tuvo la primogenitura porque agradó a Dios. De los cielos, a los que están inscritos en los cielos. Ahora bien, ¿en qué momento Dios me inscribe en el libro de la vida? Porque estoy inscrito. ¿Cuándo? Cuando yo me bautizo, todavía ve Dios, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Recuerde la semilla de la parábola de la semilla. Mucha semilla no llegó a la primogenitura. Entonces, una vez que llega usted a la primogenitura, entonces es inscrito, porque empieza a trabajar en la obra de Dios y empieza a atesorar en donde no hay ladrón y polilla, atesorar en los negocios del Padre. Entonces, recordemos que hay un libro, hay 2 libros en Apocalipsis, un libro de la vida, y los que estén inscritos en ese libro son los que van a ir a la vida eterna. Entonces, nos hemos acercado a los que están inscritos en los cielos, a Dios, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Nos hemos acercado a los espíritus, fíjese bien, de los justos, ponga atención, hechos perfectos. No a los discípulos, no. Con los discípulos estamos trabajando. Con los discípulos, Dios sigue dándoles el amor, la misericordia y el trabajo todos los días, mediante la palabra, mediante la enseñanza, para que lleguen a ser seres espirituales, para que lleguen a la estatura del varón perfecto, para que lleguen a imitar a Cristo, para que puedan tener un ministerio, y entonces podamos, junto con ellos, echar mano de esta riqueza y tener un acercamiento que ya es el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es espiritual, no es carnal, es espiritual, y la cabeza de Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, yo soy compañero de los que son espirituales. Recuerde, ¿qué compañerismo tiene las tinieblas con la luz? ¿O qué compañerismo tienen los carnales con los espirituales? Como dice en Salmo 119, Señor, compañero soy yo de los que te temen, de los que guardan tus mandamientos, porque Dios no es un Dios de carne, Dios es Dios de espíritu, y con ellos encontramos automáticamente una química, un compañerismo que es un fruto de Dios, en donde permanecemos en un mismo sentir, permanecemos con el fruto del amor, sirviéndonos los unos a los otros. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Porque justo es el que practica la verdad. Y fíjense bien, hechos perfectos. Ya la perfección se alcanza cuando se alcanza el ministerio. Dice en el versículo 24, nos hemos acercado en este pacto a Jesús, porque recuerde que ya vimos que Jesús vino en un orden, como Melquisedec, no espiritualmente, sin genealogía, sin parentela, el Dios de Salem, a quien Abraham le diezmó todo. Pero hoy nos hemos acercado, porque dice la palabra que el que cree que se bautizó, crea que Cristo Jesús vive en él. Entonces, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y recuerde que en todo momento Dios le da el nombre a su Hijo Jesús de mediador, porque Cristo Jesús fue el medio entre 2 partes, cuando no existía una tercera persona, que era Cristo Jesús. Sí existía, pero estaba profetizado para venir en los tiempos que estuviera preparado por Dios. Entonces,
Cristo Jesús fue el medio que Dios utilizó para venir en carne y para reconciliarnos y traernos todas estas riquezas y acabar con lo primero, acabar con la sombra, acabar con lo terrenal y traernos lo verdadero, traernos lo espiritual, traernos esto que estamos aprendiendo. Nos hemos acercado a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y cuando nos dice a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, a mí me da temor, porque esta bendita enseñanza es que cuando Abel, Caín lo mató y la sangre de Caín clamaba, de Abel clamaba justicia, y Dios hizo justicia, porque maldijo Dios a Caín y dijo: maldito serás, y 7 veces maldito serás sobre la tierra. Entonces, dijo Dios: la sangre de tu hermano me clama, y de igual manera, toda la sangre derramada de los justos clama, pero cuánto más la de Jesús. Yo le digo, bendito hermano, que la sangre de Cristo Jesús habla cuando alguien la pisotea. Recuerde que ya vimos en Hebreos capítulo 6, capítulo 10 también, que el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre, ¿ok? Esa sangre nos va a juzgar el día de mañana por haberla pisoteado y volvernos a manchar en el mundo. Porque la sangre nos vino a limpiar para servir a Dios. Entonces, habla mejor que la de Abel. Dice: mirad, por eso vea lo que dice en el 25, y aquí está el temor, porque yo le digo, el que haya hecho vana la cruz de Cristo, el que haya hecho vano su sacrificio y su sangre, hay un juez, bendito hermano y bendita hermana. Hay un juez, hay un lago de fuego, hay una vida eterna, ¿sí? Dice por eso: mirar, que no desechen al que les habla. Acuérdese que nosotros, como sirvientes, como instrumentos, tenemos el mandamiento de Dios, que si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios. Y recuerde que ya vimos en Hebreos que la palabra está viva, que nosotros abrimos la boca de Dios, que yo no soy el que está hablando. El que está hablando es el verbo. El verbo se ha encarnado. Así como se encarnó en Cristo, también se ha encarnado en los santos, en los que temen, en los que le dicen: heme aquí, Señor, yo voy a dar testimonio. Así que no desechen. A mí me han desechado mucho diciendo que estoy loco, que soy legalista, sin saber que al que están desechando es a Dios, porque en estos 15 años de servidumbre que he tenido el privilegio de servir a Dios, jamás he hablado por mi propia cuenta, con mis razonamientos, sin que Dios me dé revelación. Siempre he hablado con la bendita palabra y con concordancias. Entonces, no desechen al que habla, porque si no, escaparon aquellos que desecharon al que los amonestó en la tierra, en el primer pacto, no en lo celestial, sino en el primer pacto. Si Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, si no perdonó a los del diluvio, dice, mucho menos a nosotros, si no perdonó al primer pueblo que participó de la sangre de machos cabríos y participó de lo de abajo y del culto terrenal, cuánto mayor castigo pensaréis que el que deseche la sangre de Cristo y la tenga por inmunda, yéndose como un perro o yéndose como un puerco al mundo, y ensuciándose el vestido blanco que nos trajo por los malditos deseos carnales y temporales y por la incredulidad y por el engaño de Satanás. Entonces, este bendito pacto de santidad, este bendito pacto de espiritualidad, métaselo en el corazón, porque si nosotros desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, Él también nos va a desechar algún día. Y no algún día, digo, aquí ya hay muchos que Dios ya los desechó, porque ellos primeramente desecharon, al decir que era legalista, al decir que la cruz no era de Dios, al decir que esas prédicas no eran, y con todo y con que se les enseñaba con la boca de Dios, y con todo y con que se les enseñaba con concordancias. Bien,
Dice, nos hemos acercado a la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Nos hemos acercado a la voz poderosa de maldición y de bendición. A la voz poderosa que va a desechar los cielos, va a desechar la tierra, los va a envolver como un vestido viejo y todo lo va a poner nuevo con su palabra. Nos hemos acercado a la voz que trajo bendición, a la voz de la vida eterna, a la voz con la cual Dios creó los cielos y la tierra con su bendita palabra. Nos hemos acercado a esa voz y nosotros somos acreedores a la maldición que está escrita, porque la bendita palabra es la boca de Dios, tanto para maldición como para bendición. Nos hemos acercado a la voz del cual conmovió entonces la tierra con diluvio, Sodoma, Gomorra, tembló, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, porque dice la palabra que todo lo que Dios hizo a los incrédulos en el primer pacto, que no se asemeja a lo que Dios tiene preparado, a la gran tribulación, y que nunca, jamás en el planeta Tierra se verá cosa semejante a la cual Dios tiene preparada, y que ya empezaron los principios de dolores de parto, y que viene aún peor. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y cuando dice aún una vez más, es que en este nuevo pacto, por fe, nos trajo Dios lo último, lo que no nos puede mover por la fe de la cruz de Cristo Jesús, la perfección. Aún una vez más, aún seres humanos tienen oportunidad antes de que venga el Apocalipsis. Aún una vez más, la remoción de las cosas movibles que en el primer pacto Dios las movió, el primer templo, todo lo removió, los sacerdotes, todo, dice, como cosas hechas para que lleguen las inconmovibles, para que llegue lo verdadero, para que llegue el último pacto, que Satanás a los que creímos no lo va a mover, ni tampoco Dios lo va a mover, porque este pacto fue de perfección. Dice en el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es la vida eterna, que nadie nos lo puede quitar, si es que tenemos fe, un reino inconmovible, que el Rey es Cristo Jesús, que va a ser no nada más aquí, sino en la vida eterna. Tengamos gratitud. Hermano y hermana, ¿cómo puedo tener gratitud? Fíjese bien, ponga atención, no diciéndole te amo, no diciéndole oh Señor, oh gran Dios, no. Mira lo que dice aquí, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ese es el agradecimiento. Ser deudor, no a la carne, no al diablo, no al mundo, no a los deseos, no al egocentrismo, no a la codicia, no a la avaricia, no a las tinieblas, sino seamos agradecidos sirviéndole. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, para poder tener estas riquezas inconmovibles, yo le he dicho y se lo vuelvo a repetir, el trampolín o el chorro de agua para ir a la vida eterna es el amar al prójimo. Es el servicio. Es estar a los pies de Cristo. Pero, para poder servir, ¿qué cree? Hay un requisito. Un diploma. No. Una escuela teológica. No. El reconocimiento de un hombre. No. Una cobertura de una iglesia. No. La cruz. Crucificado
juntamente con Cristo. Amén. Un ser angelical, un ser espiritual, la imagen de Dios. Entonces, ¿puedo agradecerle a Dios? ¿Puedo ser grato? Sirviéndole a Dios, agradándole con temor. Porque ¿qué es lo que le agrada a Dios? Como siervo. Que le presente sacrificios vivos, como Abel, santos y agradables, que es vuestro culto racional. Que dedique mi vida a convencer mediante el Espíritu Santo en la cruz, todos los días, muerto al mundo, para convencer mediante la palabra y mediante la presencia de Dios a los que son llamados para que tomen su cruz y para que algún día le diga yo a Cristo: oh Señor, aquí hay uno más muerto al mundo, aquí hay uno más que te costó a ti por medio mío 4 o 5 años, Señor, pero aquí está ya dispuesto, totalmente en la cruz, totalmente muerto al mundo, totalmente fortalecido, totalmente gordito con la palabra, para que sea el primogénito y para que tú lo puedas utilizar. Amén. Ese es agradándole a Dios con temor. Y el temor es no ofrecerle un animal cojo, ni un animal enfermo, como yo lo llevé la vez pasada a los que han dado un seguimiento a Malaquías. Con temor es todos los días, no prevaricando, cuidándome de los deseos de la carne, porque yo sé que cualquier contaminación me quita el amor para poder ofrecer sacrificios santos a Dios. Con temor, sirvámosles con temor y reverencia. ¿Qué es la reverencia? Exaltando siempre a Dios y teniendo los pies en la realidad de que nosotros somos sirvientes y exaltando siempre al Rey de Gloria, a Cristo Jesús, a Dios. Estar humillándonos. Saber que somos pueblo y que no somos reyes. Sí somos reyes, pero no usurpemos el lugar de Cristo Jesús, con reverencia, con humildad. Bueno, terminamos el capítulo 12, bendito hermano de Hebreos. Vamos al último capítulo de Hebreos, el capítulo 13. Dice: permanezca, y aquí están los mandamientos a los del nuevo pacto, a los que tenemos temor, a los que verdaderamente estamos en la cruz, a los que creemos. ¿Qué dice Dios? Permanezca el amor fraternal. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, el amor fraternal es a los que tienen a Dios por Padre, y los que tienen a Dios por Padre son seres espirituales, seres que han tomado su cruz, porque recuerde, Dios no es un Dios de pecado, no es un Dios de cristianos carnales, no es un Dios de mundanos. Dios es un Dios de seres espirituales. Ahora bien, la bendita palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado diversidad de dones para ponerlos en provecho común a la iglesia, a la congregación de los santos. Así que el amor fraternal que yo le debo a cualquier miembro de Dios es participarle del don que yo tengo todos los días, fraternalmente, estar, si ya es un hermano o una hermana que está sirviendo en la palabra, pues como las hormiguitas, en un cuerpo nos estamos ayudando en la obra de Dios, para los que van viniendo, para los que van empezando, y de igual manera, si es un discípulo, y usted todavía es un discípulo, pues en el crecimiento del amor fraternal, es un fruto que viene de Dios, que nos viene a atar con ligaduras en automático, que es un imán en donde automáticamente, no hipócritamente, le digo a mi hermano que lo necesito, que lo amo, no de labios, sino con mi vida. Porque el amor fraternal, para poder dar este fruto, necesito tener a Dios. Y el que tiene a Dios ha dado su vida, ha ido a la cruz, se ha apartado del mundo. El amor fraternal, el requisito para poder amar a un hermano, el requisito es lo que dijo Cristo Jesús. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, por sus hermanos. ¿Y qué es poner la vida? A Dios.
y a Dios, a las tinieblas, al mundo y una consagración total para un servicio completo, para dar toda mi sangre como Cristo Jesús dio toda su vida en la cruz. No nada más dio una gota ni 2 gotas, sino toda su vida, todo su cuerpo. Bien, permanezca. Y permanecer es que, pues hay algunos que empezaron y se enfriaron. Es que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, bendito hermano y bendita hermana, que cuando llegue Cristo Jesús y le haya haciendo esto, le halle en su casa, dando de comer a tiempo y fuera de tiempo, que lo encuentre con los consiervos fraternalmente sirviendo, son los que se van, los que permanecen en la vid, los que permanecen dando un fruto, los que no toman vacaciones, los que no toman un reposo, los que no pierden el tiempo con negocios. Permanezca el amor fraternal. Y dice en el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora bien, ¿qué es la hospitalidad? Muchos transgiversan esta bendita palabra porque no les conviene enseñar. Porque hoy los pastores que tienen o apóstoles que llegan a tener sus mansiones o sus casas, nunca abren las puertas para dar hospitalidad al que no tiene casa, al pobre, al que viene con necesidad. No, no lo hacen. Ahora bien, todo aquel que tenga bienes en este mundo y ve a su hermano pasar necesidad, no tiene la verdad, no tiene amor, sino los pone en común, como en el libro de los Hechos. Ahora, yo tengo una casa, no quiere Dios que la venda a la mejor para repartir a los pobres, sino la quiere para que también dé hospitalidad, para que yo también a la gente pobre que renta o a los hermanos que vienen pobres y necesitan estar trabajando para pagar una renta y no pueden precisamente entregarse a Dios por ese afán, pues bueno, nosotros por medio de Dios vamos a ayudarles a los hermanos para que vean el fruto de Dios. Y la hospitalidad es poder dar techo, que a mí por hacer eso me han criticado mucho, pero los que me critican, ¿qué me critican si son cosas que Dios me ha mandado? Yo a nadie le he pedido, regalado, ni a nadie le debo nada, gracias a Dios, hablando económicamente. A mí lo que me ha dado Dios ha sido por añadidura, no ha sido pidiendo ni mendigando. Así que he sido muy atacado porque este es su siervo, en su momento, antes de ser cristiano, pues Dios me permitió hacer una construcción de la cual, cuando yo supe que las cosas eran de Dios, quité un salón de fiestas y lo puse al servicio de la obra de Dios. Y aquí tengo años desde que yo estoy aquí en la casa y soy cristiano. Desde entonces, gracias a Dios, he tenido hermanos y hermanas, inquilinos que han vivido aquí, no como en el mundo que el proverbio dice, ¿verdad? Que el arrimado y el muerto a los 3 días apesta. Pues con el fruto de Dios hay hermanas y hermanos que tienen años aquí. Otros que estuvieron años, pero pues se desmayaron. No permanecieron en el amor y ya no están aquí. Así que aquí está, bendito hermano, practicar la hospitalidad. No se olviden de la hospitalidad, porque con ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, no es un ángel del cielo, no. Un ángel es aquel que ha alcanzado la estatura del varón perfecto. Y si ahorita viene un hermano o una hermana que sepa que aquí hay una congregación y me toque, mis hermano y hermana, la gracia y la paz sea con ustedes. Soy un hermano en Cristo Jesús, pero vengo de China, Dios me mandó por una revelación a dar un evangelio, pero no tengo dónde quedarme. Hermano y hermano, véngase para acá. Y puede ser un apóstol, puede ser un maestro que no se está exaltando ni me está presumiendo, y sin saberlo estoy hospedando a alguien que me pueda dejar un legado, que me pueda dejar una enseñanza, que Dios me lo mande para poderme dejar una enseñanza. Alabado sea Dios. Y ese es un
una riqueza de Dios. Y sea un ángel o sea un hermano que no haya alcanzado la estatura espiritual, hospeden. Pero si Dios nos manda algún día un ángel, pues gloria a Dios. Ahora, ¿qué más nos dice? Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo humano. Esta cita bíblica y otra que viene en Mateo, de ir a las cárceles, se utiliza hoy con un discernimiento que no es el de Dios. ¿Por qué? Cuando Dios habla de cárcel y de presos, no habla de los que están en un reclusorio o de los que están en una prisión. No, habla de los que están en cautividad en el mundo. Porque bíblicamente usted y yo estábamos presos, estábamos con cadenas, estábamos en la cautividad, estábamos en las tinieblas, estábamos bajo el poder de Satanás. Recuerde que Cristo Jesús nos vino a romper las cadenas, nos vino a dar libertad. Entonces, bien, ¿qué pasa entonces con los presos de las cárceles? ¿Estoy yo en contra de ellos? No, no. Pero así como Pablo alguna vez fue encarcelado y Pedro también, y llevó el evangelio a los que estaban ahí, Dios es poderoso también para darme la orden o para llevarme a una prisión o darme la orden, porque las órdenes vienen de Dios, para ir a evangelizar en donde Dios nos ponga y en donde Dios nos diga. Pero principalmente un preso es tanto el que está en una cárcel como el que está en una casa en la ciudad. Los dos están presos, hablando espiritualmente. Recuerde que la Biblia es espiritual, no es carnal. Entonces, acuérdense de los presos, acuérdense de salir a tocar puertas. Acuérdense que dice la bendita palabra, bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas, bienaventurados los pies que llevan el evangelio. Acuérdense de que nosotros antes estábamos presos, y acuérdense de los que están maltratados en el cuerpo humano, porque la Biblia nos enseña y la palabra nos enseña que todo aquel que está bajo la opresión de Satanás, así como el primer pueblo en Egipto, estaba maltratado con latigazos, estaba maltratado con los duros trabajos, con los capataces, simbólicamente como una sombra de lo que iba a venir, ese duro trabajo que Dios dio a los hombres. También la gente está maltratada en el cuerpo, está con diabetes, está con presión alta, está con los nervios alterados por ese duro trabajo, por el afán, por el trabajo que tienen. Entonces la codicia, la avaricia, toda esa enfermedad que está en el cuerpo y provoca una enfermedad. Ahora, yo fui maltratado por medio de Satanás, por medio de sus capataces en su momento. Sí, Cristo Jesús ya me sanó. Recuerde que se le llama el doctor, el médico. Entonces, acuérdense, porque nosotros en otro tiempo estuvimos también maltratados. Como que también ustedes mismos están en el cuerpo, estuvieron en el cuerpo, y como diciendo Dios, tengan cuidado, porque mientras estés en esta funda humana y no seas obediente, y no nada más sea el amor fraternal, sino también la hospitalidad, también acordarte de los que están allá. Acuérdate, dice Dios, casi, ¿verdad? Acuérdate que estás en el cuerpo y te puedo dejar así. Dice en el versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Primero voy a poner un ejemplo. Voy a hacer un resumen, pequeño resumen, de lo que es el matrimonio, bendito hermano y bendita hermana. El matrimonio, bíblicamente, está establecido por Dios, no por el hombre, sino por Dios. Desde un principio, desde el Génesis, Dios hizo al hombre y hizo a la mujer, y los hizo una sola carne, sacando de la séptima costilla de Abraham, simbólicamente, ¿verdad?, con una enseñanza, a la mujer, y carne de su carne serás, que es una unión para ser un solo ser. Ahora bien, ese matrimonio que viene de Dios, que también viene en Corintios y que también bíblicamente viene desde el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento hay enseñanza sobre el matrimonio, pero sobre todo
en el Nuevo Testamento, en Corintios, que nos habla del matrimonio, en Pedro nos habla del matrimonio. El matrimonio es semejante al pacto de Cristo Jesús, que vino a hacer con una mujer, porque Jesús vino a buscar una mujer, así como a Adán se le encargó una obra, Dios también a Cristo le encargó una obra, pero el mismo Dios dijo: hijo, tú necesitas ayuda idónea, y de tu misma carne, de tu costilla, ya profetizando también la iglesia de Cristo, de ti voy a sacar una simiente, hijo, o espiritual, de ti voy a sacar un linaje, hijo mío, para hacerte una ayuda idónea a la obra que yo te encomendé. Y efectivamente, a Cristo Jesús en este nuevo pacto se le conoce como el esposo, y a nosotros como la esposa. De hecho, hay una alabanza usando la Biblia que dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Entonces, esta es la iglesia. Los que alcanzaron un tamaño espiritual, los que alcanzamos la primogenitura, los que somos y nos desposamos con Cristo en el momento que estamos siendo la señora y le estamos dando hijos, como dice en segunda de Juan. ¿Cómo empieza esa epístola? A la señora es elegida y a sus hijos, ¿sí? Porque alguien que ya se desposó, alguien que ya llegó a la estatura del varón perfecto, alguien que ya tiene el segundo bautizo, es una señora que está cuidando a los hijos, como dijo Pablo, porque yo estoy como la nodriza, ¿verdad? Cuidándolos y para presentarlos como una esposa virgen y sin tacha cuando venga Cristo Jesús. Entonces, el matrimonio, cuando yo tuve el privilegio de ser llamado por Dios, no por un diploma ni puesto por el hombre, sino por Dios, y me casó con su Hijo Jesucristo como esposa, me dijo que únicamente que Dios era celoso, que su Hijo era celoso, que me celaba celosamente para las buenas obras, que no participara con el otro señor, porque cualquier deseo de la carne se llama adulterio y fornicación para un discípulo. Entonces, de igual manera, así como en el matrimonio establecido por Dios también entre cristianos, la mujer es para siempre, no hay carta de divorcio, al menos que sea, fíjese bien lo que le voy a decir, en el pacto que está establecido, únicamente se puede romper el pacto del matrimonio por dos causas: por la causa de muerte, que se quede viuda, y si es joven se puede volver a casar, o también por la causa del adulterio, de que yo encuentre a mi mujer o mi mujer me encuentra a mí adulterando y engañándola. Entonces sí hay carta de divorcio. Y de igual manera también aquí, con Cristo Jesús. Porque con Cristo Jesús, si usted alcanza el ministerio, si usted alcanza la estatura del varón perfecto, y usted alcanza para que Cristo Jesús sea su esposo, y usted la esposa en este cuerpo humano, quiero decirle que el matrimonio es eterno, que el matrimonio es para siempre, pero que Cristo Jesús me puede dar carta de divorcio por dos causas: si yo peco, porque el pecado paga un salario y la muerte, y el adulterio y la fornicación me llevan a la muerte. Cristo Jesús rompe el pacto y me deja de tener como mujer, como la mayoría de las iglesias que piensan que son esposa de Cristo, pero Él ya les dio carta de divorcio porque adulteraron y fornicaron. Ahora, el hecho o la congregación, el hecho es la cama, el lugar donde habitan. El lecho sin mancilla, o sea, sin mancha. Así como Pablo dijo, ¿verdad? Porque mi trabajo es presentarlos como una esposa virgen, con un vestido blanco. Eso es sin mancha. El hecho sin mancha, sin mancilla. O sea, recuerde que este pacto es de perfección, es de santidad. Bendito hermano. También el matrimonio cristiano, el verdadero matrimonio cristiano,
aparte del pacto de Cristo y del pacto que tengo de ser rey y sacerdote, el que se casa incurre y participa en otro pacto. Porque hay un pacto para Dios y hay un pacto para la esposa y un pacto para el esposo. Por eso Pablo dice que mejor les recomienda que el cristiano que esté entregado y quiera vida eterna, mejor se quede sin casar, pero que no es pecado tampoco casarse. Bien, ¿por qué incurro en otro pacto y en otros compromisos de deberes conyugales? Bueno, ahora bien, ya sea el matrimonio cristiano o el matrimonio con Cristo, el hecho sin mancilla es aprobado delante de Dios. Honroso sea en todo el matrimonio el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros, Dios los va a juzgar algún día. Bendito hermano y bendita hermana. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, versículo 5, sí, me voy a llevar un poquito de tiempo como en cada versículo que Dios me permite, para no explicarlo en 1 minuto ni en 2 minutos porque se me ha ido la hora, sino explicarlo el día de mañana en la enseñanza número 27 con profundidad. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que soy un sirviente de Cristo. Cualquier duda que tenga referente a lo que estamos viendo o también alguna duda que yo le pueda aclarar que usted esté confundido, ahí están los contactos. Soy un sirviente de Cristo, me pongo a los pies de Cristo y me despido con el beso y con el abrazo del óculo santo. Si Dios quiere, hasta mañana. Gracias.